militares empezaron a gobernar dentro del Perú. No habían elecciones tan básicas como las que hoy tenemos, pero ellos se hacían golpes de Estado, sacaban a otro presidente y siempre vivían entre golpes de Estado, ¿no? Luego de eso vimos pues entre el año 1879 al año 1883. ¿Qué periodo de la historia se vivió en esos años? Desde el año 1879 al año 1883. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué periodo de la historia fue? Del 79 al 83. ¿Qué se hizo? ¿Qué periodo? ¿Qué momento pasó? ¿Alguien se acuerda? Facilito. No, está facilito. Lo llevamos la clase pasada. ¿Se acuerdan la clase pasada o no? ¿Cuál fue la clase pasada? La clase pasada, rápido. La guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico, muchachos, fue la guerra del Pacífico, ¿ok? Entonces, nunca te olvides, ¿ah? Y quiero que tomes nota, por favor. Del 79 al 83 inicia la guerra del Pacífico, ¿ok? Porque ahora, ¿cuándo se inicia el segundo militarismo? Al segundo militarismo también se le va a conocer como, en este caso, la reconstrucción nacional, ¿ok? También se le conoce como la reconstrucción nacional. Ahora, ante ese proceso, ante ese hecho, ante esa nomenclatura, ya, tenemos que ver que el Perú, pues, ya después de la guerra del Pacífico, pues quedamos totalmente golpeados, ¿no? La pregunta es, ¿ganamos o perdimos la guerra del Pacífico? Como buenos peruanos. ¿La ganamos o la perdimos? Dígame. ¿Qué pasó en la guerra del Pacífico? Ah, perdimos, claro, sabemos que perdimos, ¿no? Perdimos la guerra del Pacífico, sabemos que Bolivia nos mete en su conflicto y por ser buenas personas nos metemos a la guerra y totalmente nos dejan solos. Al final, nosotros contra Chile e Inglaterra. Recuerda esto, Inglaterra siempre va a estar en el proceso de toda esta situación, ¿ok? Ahora, para el año 1881, ya Chile había entrado directamente a Lima. Anota esto, Chile ya estaba en la capital, ¿ok? Para el año 1881. Ahora, para este punto también tienes que entender otra situación, ¿ya? En ese tiempo, en ese lapso de tiempo, estaba gobernando el señor Nicolás de Piérola, más conocido como el traidor del Perú. ¿Por qué se le dice que fue el traidor del Perú? ¿Alguien se acuerda cuál fue la traición que hizo este hombre? ¿Alguien se acuerda? ¿Y me lo puede decir, por favor? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué traición hizo el señor Nicolás de Piérola? ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? A ver, los escucho. Me gusta escucharlos. ¿Se acuerdan qué hizo Nicolás de Piérola o no? Le pidieron algo y él mandó otra cosa. Él mandó cosas, por decir minucias, por decirlo de esa Él forma. mandó una tela, creo. Algo así. Tela y 4 armas. Gracias, Grace. Te estaba esperando tu respuesta también, Grace. Claro que sí, le piden armamento, le piden comida y este manda una fragata con 4 armamentos, una tela y listo. Y luego de esto, como todo buen cobarde, porque recuerda que los cobardes nunca se quedan, para el año 1881, hizo lo que hizo Alan García. ¿Qué cosa hizo? No se mató, ¿eh? No, tranquilo, no se mató. Este se va del Perú, ¿ya? Como todo buen traidor, se va del Perú. Y cuando un gobierno no tiene un presidente, ¿quién se queda a cargo? El primer vicepresidente. Y el primer vicepresidente de Nicolás de Piérola fue el señor Francisco García Calderón, ¿ok? Aquí lo vemos justo al señor García Calderón. Él fue y él se quedó al mando después de que el cobarde de Nicolás de Piérola se fuera del Perú. El señor Francisco García Calderón no tuvo mucha suerte porque a él lo agarraron y lo apresaron, ¿ok? Y lo mandaron a Chile. Ahora, ya no había presidente. ¿Qué hacemos? Entonces, si no está, en este caso, que era el presidente legítimo, el señor Francisco García Calderón, fue arrestado y llevado a Chile. Para esto vuelve a tomar el mando el segundo vicepresidente. Y el segundo vicepresidente fue el señor Lizardo Montero. Gobierno de Lizardo Montero del año 1881 hasta el año 1883. Recuerda, para el año 1881 los chilenos ya estaban en Lima y él no podía gobernar en Lima porque estaban los chilenos ahí. ¿Qué hizo? Voy a gobernar desde Arequipa. Y para este punto, lo que hizo el señor Lizardo Montero fue declarar a Arequipa como la capital de la República del Perú. Y también lo denominó a Arequipa como la República Independiente de Arequipa. Hasta se sabe que se hizo un pasaporte exclusivo para Arequipa. Ya sabes de dónde nace esa tipología de decir que Arequipa pertenece a otro país, entonces, ¿no? Nace prácticamente desde este punto.
por decirlo de esta forma. Entonces, Lizardo Montero entra al gobierno, pero él se oponía directamente, él se oponía a las fuerzas chilenas, ¿ok? Recuerda que recién estamos entrando en un proceso donde todavía los chilenos estaban ocupando Lima. La guerra del Pacífico aún no terminaba, porque todavía sabemos que se termina con el Tratado de Ancón, aún todavía, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues Lizardo Montero empieza a ver y a conocer más o menos el proceso, porque normalmente él no podía gobernar desde Lima y declara a Arequipa como el punto o la capital del Perú. Ante esa situación, por los Andes estaba el señor Andrés Avelino Cáceres, ¿ok? Andrés Avelino Cáceres estaba por los Andes peleando con los chilenos. Y en este caso, él todavía tenía la noción, para él todavía había esperanzas de ganar la guerra del Pacífico, cosa que sabemos que no pasó, ¿ok? No pasó. Entonces, ante esta situación pasa otro punto de desarrollo. ¿Cuál es ese punto de desarrollo? Empieza a ver en la parte de Cajamarca otro hombre, ¿ok? Otro hombre, otro presidente. En este caso, el señor Miguel Iglesias, ¿ok? Al señor Miguel Iglesias se le conoce también como el hombre que dio el grito de Montán. El grito de Montán fue, yo quiero ser presidente. Ese fue el grito de Montán, ¿ok? Y cuando Miguel Iglesias entra al poder, ya con él inicia oficialmente el segundo militarismo, ¿ok? Con el señor Miguel Iglesias inicia oficialmente el segundo militarismo. Pero ahora el Perú entra en un problema, ¿ok? El Perú está en un problema, porque el Perú tiene ahora dos presidentes. Uno que está gobernando en la parte de Cajamarca, más arriba de Lima, ¿ya? Y el otro que está gobernando desde Arequipa. Entonces, habían dos problemas. Y el problema es, ¿qué rayos hacemos ahora? ¿Qué tenían en común estos dos presidentes? Fácil, los dos querían ya terminar la guerra. Querían que la guerra se acabase, querían que la guerra se terminara. Por un lado, el señor Lizardo Montero quería que la guerra se acabe, pero como hombres, terminar la guerra peleando, ¿ya? Pero Miguel Iglesias quería terminar la guerra ya sin medir nada. Y nosotros sabemos que el señor Miguel Iglesias va a firmar el Tratado de Ancón. ¿Y qué decía el Tratado de Ancón? Que se iba a perder Tarapacá, Tacna y Arica. Tarapacá para siempre, y en este caso Tacna y Arica los iban a llevar por 10 años hasta que se dé un plebiscito. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda qué era el plebiscito? ¿Alguien se acuerda qué cosa era el plebiscito? Estamos haciendo un remember. Cuando le preguntan a la gente. Cuando le preguntan a la gente. Exacto, ese es un voto popular, ¿no? ¿Y a quién quiere ser peruano, quién quiere ser chileno? Entonces ya, ¿no? Ese es el plebiscito. Entonces, ahora, en esta situación, teniendo dos puntos importantes aquí que entender, en este caso Miguel Iglesias dice, ¿sabes qué? Vámonos de una vez a rendir porque ya no, ya estamos ya totalmente destruidos. Voy y firmo el Tratado de Ancón. Entonces, ahora, si vemos a alguien que quiere seguir peleando y a alguien que ya se rinde, ¿a quién crees que los chilenos van a dar la venia? En este caso a Miguel Iglesias, ¿no? Pero los chilenos ya habían escuchado que en Arequipa había alguien que se estaba rebelando, que era el señor Lizardo Montero. Entonces, ¿qué es lo que hacen los arequipeños? Lo expulsan a Lizardo Montero y dicen, tranquilos chilenos, aquí no pasó nada, aquí todo está tranquilo. Y Lizardo, no sé dónde está, se escapó, ya lo votamos, tranquilo. Y pues para eso y el Tratado de Ancón ya se había firmado y empieza un nuevo gobierno, ¿ok? Para este punto empieza ahora el momento de la reconstrucción nacional. El señor Miguel Iglesias tenía una ardua labor porque el Perú, literalmente, el Perú estaba hecho un desastre. Habíamos quedado totalmente destruidos. O sea, la capital Lima había sido ocupada por el lapso de 3 años por la región chilena. Ahora, ¿cuál fue su primera misión? Su primera misión fue reconstruir la Biblioteca Nacional. Bueno, no nadie leía en ese tiempo, pero bueno, igual teníamos que reconstruir la biblioteca, era parte de. Y para eso va a buscar a alguien que se le va a denominar el bibliotecario mendigo. ¿Alguien se acuerda quién fue conocido como el bibliotecario mendigo en ese tiempo? A ver. A ver. Ricardo Palma. Muy bien, el señor Ricardo Palma. El señor Ricardo Palma fue de país en país recolectando libros para poder reconstruir la Biblioteca Nacional del Perú. Nunca te olvides de eso, anota por favor. Y luego tenemos también la reapertura, porque también los chilenos se pasaron de lanza y se fueron contra la Universidad Mayor de San Marcos y la destruyeron.
Entonces, el señor Miguel Iglesias lo que tenía que hacer prácticamente reconstruir el Perú y en este caso también reconstruir la parte educativa, que era la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero, como todo buen presidente, había un opositor. Y desde los Andes, alguien le dijo a Miguel que era un traidor. Y en este caso tenemos al señor Andrés Avelino Cáceres. Cáceres le dice que es un traidor por haber perdido la guerra de esa forma, por haber dejado que Tacna y Arica y Tarapacá se fueran a manos de los chilenos, y empieza una guerra civil. Empieza la guerra civil entre lo que es el señor Andrés Avelino Cáceres y el señor Miguel Iglesias, en lo que es la Guaripampa. Y ahí el señor Andrés Avelino Cáceres le hizo la guaripampada al señor Miguel Iglesias. Profesor, ¿qué cosa es la guaripampada? Fácil. Mientras Iglesias iba con su ejército, ¿qué es lo que hizo Andrés Avelino Cáceres? Lo burló y se fue a Lima y se declaró a sí mismo presidente del Perú. Y ahora, tras la guaripampada, tras la jugada del brujo, ¿ya? En este caso, Miguel Iglesias se ve burlado y en este caso el señor Andrés Avelino Cáceres entra al poder. Gobierno de Andrés Avelino Cáceres, del año 1885 al año 1890. No te olvides en qué año se firmó el Tratado de Ancón, 1883, es muy importante esa fecha, que más adelante lo vamos a ver. Ahora, Andrés Avelino Cáceres entra al poder y imagínate que tú seas Andrés Avelino Cáceres, ¿ok? Y entras al poder y encuentras un Perú destruido. ¿Qué haces con un Perú que prácticamente no tiene una economía estable, con un Perú que prácticamente está destruido? Bueno, uno dirá, ¿no? ¿Para qué agarré el poder? ¿Para qué entré a ser presidente si no tengo nada? Entonces, pero le dijeron, tranquilo Cáceres, tranquilo, sí tenemos. ¿Ah, sí tenemos? Sí, claro que sí tenemos. ¿Y qué tenemos? Ah, mira lo que tenemos. Tenemos esto, Cáceres. ¿Y qué cosa es eso? Facilito. En el caso de Arequipa, perdón, en el caso de Piura, se ha descubierto una fuente petrolera. Tenemos petróleo, Cáceres. Y Cáceres, ¿ah, sí? Sí, tenemos petróleo. Ah, mira. Bueno, también tenemos guano, ¿ya? Pero no es muy importante, pero tenemos guano. Ok, también tenemos guano. Pero no es todo, Cáceres. ¿Qué también tenemos? Ah, tenemos azúcar. Tenemos los hacendados de azúcar y los hacendados de algodón en la costa norte y la costa sur del Perú. Y Cáceres dijo, bien, bueno, tenemos algo al menos. Y esto de aquí estaba dominado por un grupo llamado los oligarcas, ¿ya? Los oligarcas. El famoso oligarcado, las familias poderosas. Pues me fue la I acá, perdón, estoy con hambre. Ya, ahí se fue 3 Is ahora, ya. Los oligarcas, las familias más importantes, los grandes, a ellos les conocían como el varón o los varones del azúcar, le conocían. Y nunca te olvides de los oligarcas, porque el siguiente tema, esos van a ser muy importantes. Y luego le dijeron, pero no es todo, Cáceres, también tenemos lana, tenemos hacenderos ganaderos. ¿Dónde? Ah, en Puno. Y en Puno tenemos a los gamonales. ¿Ya? Aquí tenemos a los gamonales. Los gamonales que están en Puno, que trabajan la lana. Ah, mira, entonces sí tenemos recursos. Y Cáceres estaba pues ya a flor de piel emocionado porque teníamos productos. Y también dice, tranquilo, no es todo, también tenemos otros recursos. En la parte de Cerro de Pasco tenemos las minas de cobre. Ya, tenemos una mina de cobre, caramba, y yo ni enterado. Entonces le dijeron, bien, también tenemos cobre, pero hay algo más que tenemos aún. ¿Y qué le dijo? También tenemos el famoso caucho o el árbol chiringo. ¿Alguien sabe para qué sirve el caucho o el caucho? Para las llantas de los autos. Perdón, muy bien, ¿Las Grace. llantas? Muy bien, Grace, muy bien, chicas, muy bien. Para fabricar llantas, ¿ok? Y se sacaba del árbol, te voy a poner acá el nombre, ¿ya? En la selva peruana se saca del árbol chiringo, ¿ya? Del chiringo, este arbolito del chiringo. Bien, entonces, ya teniendo esto, Cáceres pues dijo, ah, sí tenemos recursos, estamos felices, tenemos recursos. Pero, ¿a quién le exportamos ahora? No tenemos a quién exportar. Tenemos recursos, pero no tenemos a quién exportar. ¿A quién le vamos a dar estos recursos y esta materia prima? Ah, facilito. Adivina quién aparece otra vez en la historia. Adivina quién aparece nuevamente en nuestra historia. Acá, este compadre. El culpable de la guerra del Pacífico.
Los ingleses. Y los ingleses van a firmar con Cáceres algo que se llamaba el Contrato Grace. ¿Ok? El Contrato Grace. ¿Y cuál era la sinonimia de ese contrato? Muy fácil, hijo. Que por 66 años, ¿ya? Por 66 años, nosotros íbamos a entregar, ¿ya? Los ferrocarriles. Todos los aspectos de nuestra economía. ¿Ok? Íbamos a tener los ferrocarriles, íbamos a tener, o sea, todo lo que produciéramos le íbamos a dar a Inglaterra. Pero como Inglaterra es bien viva, va a fundar también en el Perú esto de acá, el Banco Italiano, más conocido hoy en día como el BCP, ¿ya? Y ahí empieza el prospecto de una nueva economía, de un nuevo prospecto. Te doy otro dato. Aún aquí en el Perú todavía no existían los automóviles. Aún todavía no existían los grandes monumentos constructivos en cuanto a lo que son la construcción de hoteles, estadios, todavía no sabía eso. El Perú todavía vivía en esa época de los grandes carruajes, no había, todavía, ya estaba en la segunda revolución industrial y se estaba pidiendo pues el árbol del caucho, pero todavía no, en el Perú no había esta sinonimia. ¿Ok? Toda la asociación de automóviles aparece recién en el famoso oncenio de Leguía, que lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, Cáceres lo que hace prácticamente es entregar la materia prima a Inglaterra a través del contrato Grace y de esa forma, pues, seguir manteniendo la economía del Perú. ¿Ok? Ahora, dicho esta situación, empieza un proceso. Andrés Severino Cáceres termina su gobierno y deja a su mando al señor Remigio Morales Bermúdez. ¿Ok? Ahora, ¿quién fue el señor Remigio Morales Bermúdez? En este caso, Remigio Morales Bermúdez era un cacerista, o sea, seguidor de Cáceres. Él tenía la ideología de Cáceres. Pero mira, estamos entre el año 1890 al año 1894. Entonces, él, como una primera prueba de su gobierno, va a crear el famoso habeas corpus. ¿Alguien sabe qué cosa es un habeas corpus? En ciudadanía se enseña un poco eso. Bueno, me faltó enseñar ciudadanía, disculpen. ¿Alguien sabe qué es un habeas corpus? Es facilito. Imaginemos que tú estás yendo por la calle bien piola, estás caminando, estás yendo por la calle, y viene la policía y te arresta. Y te dicen, este es un drogadicto. Es un documento que se No puedes presenta porque no tienes pruebas. al Tienes que Constitucional. tener pruebas para arrestar a la persona. Claro. Y cuando la policía te arresta, porque supuestamente estás Documento de apelación. vendiendo droga, ya te dicen, no estás vendiendo droga, te arrestan, entonces tú dices, habeas corpus. ¿Y qué es un habeas corpus? Es una apelación, que la policía no puede utilizar la fuerza sin tener pruebas contundentes para encarcelarte. Entonces, pues ya sabes algo, ya tienes un dato. Pues cuando algún día estás caminando por la calle y te agarran, habeas corpus y te dejan libre en ese momento, ¿no? Porque la policía no puede provocar la fuerza sin tener pruebas contundentes para tu arresto. Entonces, para este punto, el señor Remigio Morales había propuesto eso y listo, se dio la propuesta del habeas corpus. Pero hijo, estamos en el año 1993. ¿Cuándo se dio el contrato de Ancón o el tratado de Ancón? ¿Cuándo se dio? ¿En qué año fue? ¿Te acuerdas? En el 1810. 83. Ya, del 83 al 93, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos? Ya pasaron 10 años. Ahora sí tenemos que ver con Tacna y Arica. Tenemos que recuperarlo. Ya pasaron 10 años de lo que se había dado del plebiscito. Pero, se hicieron de la vista gorda. Por conveniencias, por manufacturas económicas, no se sabe. Pero no se dio el plebiscito en ese tiempo todavía. ¿Ok? No se dio el plebiscito en ese tiempo. Ya había pasado el tiempo propuesto en el Tratado de Ancón. Chile va a incumplir esto y en el Perú también se van a hacer de ojos ciegos. Ante esta situación, pues, el señor Remigio Morales muere a causa de una enfermedad, y para eso sabemos que cuando el presidente muere, el primer vicepresidente debería asumir, pero no. En este caso, cuando Remigio Morales muere, entra el segundo vicepresidente, y estamos hablando del señor Justiniano Borgoño Castañeda. ¿Qué cosas de la vida? Entre comillas, este hombre también era un seguidor del señor Cáceres. ¿Y qué es lo que hace el señor Justiniano Borgoño Castañeda? Elecciones. ¿Y a quién eligen? Otra vez al señor Andrés Avelino Cáceres. Y Segundo gobierno de el Andrés Avelino segundo Cáceres. gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Pero mira, ¿cuánto tiempo dura? 1894 al año 1895. Un añito de gobierno, pero hubo un problema. La gente no es tonta, la gente no es bruta. Y dijo, ¿otra vez Cáceres en el poder? No, pues esto no es posible.
y se unen los partidos políticos. Se unieron los civilistas y se unieron los democráticos. Y adivina qué perro con la cola entre las piernas volvió. Ajá, aquí está. Volvió nuestro amigo Nicolás de Piérola. Luego de haberse escapado, este regresa, unifica a los dos partidos políticos y se les denomina los pierolistas, ¿ok? Los pierolistas. Y cuando empieza a haber este conflicto, se enfrentan los pierolistas contra el señor Andrés Avelino Cáceres. ¿Ya? Ellos se van a enfrentar en Lima. A este enfrentamiento en Lima se le va a llamar la coalición nacional, al enfrentamiento entre Piérola y el señor Andrés Avelino Cáceres. Y ahí mira, ¿quién crees que ganó la coalición nacional? ¿Piérola o Andrés Avelino Cáceres? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién crees que ganó? Piérola. Ganó el señor Piérola. Y cuando gana Piérola, entra al poder el señor Manuel Candamo. ¿Ok? Manuel Candamo entra al poder después de este conflicto en Lima, ¿ya? En el año 1895, y lo único que hizo este hombre fue convocar a elecciones reales. Y para ese tiempo, luego de esa elección, el señor Nicolás de Piérola es nombrado el presidente del Perú, del año 1895 al año 1899. En el año 1895 se da el fin al segundo militarismo y empieza en el año 1899 el inicio del segundo militarismo, perdón, del segundo civilismo, ¿ya? Civilismo, que es un gobierno de personas normales, de civiles, ¿ok? Por eso se le dice civilismo. Pero ya había un primer civilismo. ¿Alguien se acuerda quién fue el hombre que denominó o tuvo el gobierno del primer civilismo? Está en antes de la clase de la Guerra del Pacífico. ¿Cómo se llamó el hombre que fue el primer civilista? El primer presidente civilista. ¿Alguien se acuerda? Estaba en la clase pasada, en la clase antes de la Guerra del Pacífico, en el primer militarismo. El último presidente que vimos. ¿Perdón? Lavalle. Muy bien, el señor Manuel Prado y Lavalle, ¿ok? Anótalo, por favor. El señor Manuel Prado y Lavalle fue el hombre que fundó en este caso, el primer civilismo. Y luego, en el año 1899, empieza el segundo civilismo, más conocido como la República, ya vamos a anotar acá esto, más conocido como la República Aristocrática. Mira, ya, aristocrática. Bien, y ahí tenemos el punto de la República Aristocrática o el gobierno de los republicanos, o también conocido como el gobierno de las 40 familias más poderosas del Perú. Pero bueno, ese es otro tema, eso lo vamos a ver el próximo lunes todavía en el tema de la República Aristocrática del Perú. Mira, qué bonito, ya hemos visto el primer militarismo, ¿no? Ya hemos visto la Guerra del Pacífico, ahora hemos terminado con el segundo militarismo. Y también ya se terminó el segundo militarismo. Ahora entramos a un nuevo proceso, a una nueva forma de ver la vida, en el Perú sobre todo. Bien, entonces, hasta aquí hemos analizado tanto a los presidentes mencionados aquí, como Nicolás de Piérola, ¿no? A su fundamento, a Manuel Candamo, a Andrés Avelino Cáceres, y si nos damos cuenta, prácticamente cada uno de estos gobiernos ha sido un prospecto de pocos años, ¿no? Debido a que no se mantenía un estatus gubernamental. Pero la República Aristocrática va a ser otro caso también, ¿ok? Va a ser otro caso un poquito con un dolor de cabeza, ya que el Perú estaba entrando a una nueva forma de gobierno, porque ahora ya los militares no van a gobernar, ya no van a gobernar militares, entra un proceso nuevo de elección. Bien, chicos, hasta aquí ha sido el tema del día de hoy. Espero que pues hayan aprendido un poco más y se hayan un poco distraído con el tema de lo que es el segundo militarismo, también conocido como la reconstrucción nacional. Reconstrucción nacional porque el Perú empieza en un proceso de reconstruir nuevamente el país. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que les haya quedado del tema del día de hoy? Creo que ha estado sencillo, ¿no? Entender un poco a Piérola, entender a Cáceres, entender más o menos cómo fue el proceso, que ya sabes en la historia que hubo dos presidentes en un mismo año, ¿no? No te olvides. Miguel Iglesias y Lizardo Montero, dos presidentes en un año. Es interesante. Entonces, pues también sabemos que el Perú también tenía lo suyo. ¿Te acuerdas de los 5 materiales o las 5 materias primas que te enseñé en el mapa? No te olvides. Eso va a ser muy importante para cuando hablemos de la República Aristocrática.